Hola a todos, soy Jaime Aritio, gerente comercial de Renta 4 Perú, y hoy vamos a estar hablando sobre perspectivas para el sector minero peruano y el caso concreto de Volcan, quien recibía hace unos días una rebaja en la calificación crediticia de su acción. Para ello tenemos hoy como invitado a Hugo Cusato, quien es director de Apoyo y Asociados, clasificadora de riesgo, firma asociada en el Perú para Fitch Ratings. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, Jaime, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por acompañarnos, Hugo. Si te parece bien, empezando un poco por la parte del sector minero peruano, hemos visto cómo el precio de algunos metales, como podría ser el cobre, ha experimentado caídas durante los años 2022, 2023. En parte yo creo por factores como la normalización de la cadena de suministros globales, ya post pandemia, pero sobre todo por un enfriamiento de la demanda en China. Me gustaría preguntarte, Hugo, ¿cómo veis vosotros desde Apoyo la demanda de China para este 2024 y años siguientes? Bueno, nosotros hacemos horizontes de tiempo de 2 a 3 años. De hecho, el plazo que nosotros estamos proyectando es hasta el 2027, con los que, de hecho, los precios que vemos nosotros para ese mismo horizonte tienden a una baja. Pero hay que entender la baja en términos, de contexto. Si uno ve los promedios históricos de las cotizaciones que proyectamos nosotros un poquito por debajo de los $8.500 la tonelada, están por encima de la media de los últimos 10 años. Entonces, eso se atribuye a dos aspectos. Uno, sigue existiendo una demanda china importante, pero con una tendencia de crecimiento menor. ¿Qué tanto menor? Posiblemente un 30 o 40% menor que el promedio de los últimos 10 años. Y en segundo lugar, porque la transición hacia formas de uso de energía más eficientes sostiene la demanda. Entonces, no es que no veamos que no vaya a haber una disminución gradual en los precios, pero seguimos viendo estos precios en niveles por encima de los promedios históricos. Estupendo. Entonces, proyectaríamos una tendencia positiva o ligeramente positiva para los próximos años, ¿no? Ahí sí me gustaría preguntarte si tú crees que a lo mejor estaríamos a puertas de un ciclo alcista al uso corriente, como se suele concebir, o si a lo mejor estaríamos a puertas del famoso superciclo de las materias primas que anunciaba hace ya algo más de un año Goldman Sachs, ¿no? Donde efectivamente vaticinaba un periodo de subidas continuadas fuertes del precio de los metales, donde conviviría de un lado una demanda sostenida importante basada, digamos, temáticas como la descarbonización de la economía, la transición energética, acompañada también de una menor oferta, una menor inversión, ¿no? ¿Cómo verías tú esa tendencia en la que estamos entrando? Sí, hay que verlo efectivamente por los dos lados del mercado. Por el lado de la oferta, en un horizonte, digamos, como hasta el año 2027, lo que se observa es que no hay un crecimiento mayor de los yacimientos. Lo que hay es un mantenimiento de los stocks con una relativa mejora en la eficiencia del refino, con lo cual los precios, si bien, vuelvo a decir, se siguen manteniendo por encima de promedios históricos, van a tender a una relativa baja. Por otro lado, hay el efecto de una demanda que sí consideramos que va a seguir existiendo, que en condiciones de mayor volatilidad geopolítica tiende también a incrementarse, pero que como hay un cierto nivel de incertidumbre, tampoco se puede prever que se siga creciendo a los promedios de hace 10 años. Sí se estiman crecimientos moderados, pero nuevamente sujetos a ampliaciones de la capacidad. Y eso es lo que, digamos, en un horizonte como hasta el 2027 no se ve si uno se refiere a minerales como, por ejemplo, el cobre, ¿no? Estupendo, gracias. Y haciendo ya un poquito más de zoom hacia el caso concreto de Volcan, ¿no? Yo creo que durante los últimos meses ya, desde aproximadamente mitad del año pasado, hemos visto bastante actividad, bastante mediático, mucho tema en la prensa, ¿no? Sí me gustaría preguntarte sobre la rebaja de la calificación crediticia de su acción, que hemos visto publicada hace un par de semanas, ¿no? Donde se destacaba la tendencia negativa de los resultados, se destacaban las discrepancias en su gobierno corporativo y la ajustada liquidez de la compañía. Empezando por la tendencia negativa de los resultados,
viendo un poco las estimaciones de los analistas internacionales, ¿no?, de cara a los próximos años, estos sugieren que la recuperación pues bueno, del precio del zinc y del precio de la plata llegaría para este 2024, ¿no? Metales que bueno, generan cerca del 80% de las ventas de Volcan, ¿no? Y bueno, pues que sugerirían, insistimos, ¿no?, en base a las estimaciones de los analistas internacionales, una revalorización hasta el año 2026 por encima del 13% para el caso del zinc y del 8,5% para el caso de la plata, ¿no? Una tendencia positiva en unos metales tan importantes para la cuenta de resultados de Volcan serían suficientes para, digamos, mejorar los resultados y que la empresa pueda recuperar el rating. A ver, en primer lugar, como bien dices, nosotros clasificamos la acción. En caso de una acción, lo que uno considera mayormente son los efectos en la solvencia de la compañía y la estabilidad en la generación de utilidades. Si uno ve desde el punto de vista de la solvencia a Volcan, no vemos que haya un problema por ese lado. Si uno ve por el contrario el tema de la generación de utilidades, lo que uno se encuentra es que en una serie de 10 años, uno tiene, descontando un efecto contable del año 2016 y 2017, 5 años con utilidades y 5 años con pérdidas intercalados. Entonces, eso genera efectivamente un resultado no muy bueno desde el punto de vista del inversionista, y eso es lo que ha terminado gatillando digamos, el downgrade. Ahora, sí es cierto que hay efectos de viabilidad, y ahora voy con tu pregunta específica sobre los precios. Efectivamente, si se generan mayores flujos, eso puede tener un resultado positivo en la opinión que uno tiene sobre Volcan. Sin embargo, hay que tener en cuenta la materialidad de la deuda financiera que tiene para un horizonte también corto, 2024, 2025 y 2026. Ahí estamos hablando, si no me equivoco, de 735 millones de dólares en vencimientos. Entre un crédito sindicado y obligaciones en bonos. Efectivamente, tenemos obligaciones por 375 millones y, digamos, un crédito sindicado por alrededor de 400 millones de dólares que vence en el 2026. Entonces, no es que consideremos que haya un riesgo inmediato a la liquidez y a la capacidad de pago de Volcan en el primer semestre de este año o quizá en el segundo, si es que uno considera los flujos, la tesorería disponible y la venta de algunos de los activos que más probablemente se moneticen en este año. El problema es, como lo vemos nosotros, es a partir del año 2025-2026. Si no se logra una reestructuración efectiva de los pasivos financieros de la compañía, hay algunos problemas asociados a la sostenibilidad. Y allí es donde efectivamente el downgrade hace más sentido, porque hay esta incertidumbre sobre en qué momento se va a hacer la refinanciación y bajo qué condiciones. Eso es lo que, digamos, públicamente aún no se conoce. Entendido. Bueno, y ya por último, para ir terminando, sobre el megapuerto de Chancay, ¿no? Si hemos visto durante los últimos meses discrepancia no menor a nivel, pues bueno, directorio, a nivel Junta General de Accionistas, ¿no? Entre, pues bueno, el accionista mayoritario, que sería Glencore, y otros grupos de interés de familias de aquí en el Perú. Sí me gustaría preguntarte, bueno, si ese tipo de discrepancias, ¿no?, que hemos visto aflorar durante los últimos meses podría traducirse en un mayor riesgo de refinanciación de la empresa, y si eventualmente tú piensas que, bueno, podría llegarse a un acuerdo para, pues bueno, poner a la venta ese megapuerto de Chancay. A ver, ciertamente las discrepancias son un factor que ha incidido en el riesgo. De hecho, nuestros reportes suelen mencionarlo con alguna regularidad. Y básicamente porque dificulta, por un lado, la toma de decisiones de carácter operativo, y definitivamente dificulta las decisiones asociadas a una refinanciación de la deuda que se considera crítica. Entonces, desde ese punto de vista, claro, las decisiones sobre qué activos core o no core se terminan vendiendo pueden verse obstruidas por las discrepancias entre los accionistas. En nuestro entendido, si uno ve, digamos, la tendencia, podemos evidenciar que han habido 2 refinanciaciones anteriores en las cuales, digamos, salvo el tema público de diferencias entre los accionistas, las condiciones de liquidez y de generación de caja de Volcan eran parecidas. Lo que ha, digamos, afectado más a la compañía hoy es que estos plazos se han extendido.
tiendo a pensar que, digamos, que en algún momento se va a llegar a una refinanciación. El problema es en qué términos. Entonces, ¿la venta de un activo material como Chancay podría tener un efecto? La respuesta es sí, pero tiene dos supuestos. Uno, que hay el consenso entre los accionistas para poderlo vender, que al menos públicamente entendemos no es tal. No está siendo ahora mismo. Claro. Y lo segundo es que los recursos vayan destinados en una parte considerable a, digamos, suavizar los efectos de la reestructuración o hacer prepagos, de manera que la reestructuración pueda darse en términos más ventajosos para la compañía y eso últimamente podría tener un efecto en la capacidad de generación finalmente y digamos, en la viabilidad de la empresa en el largo plazo. En ese escenario, pues, podríamos ciertamente revisar la clasificación. De hecho, una de las cosas que nosotros decimos cuando hablábamos del downgrade era que una mejora en la capacidad de generación, una refinanciación efectiva de la totalidad de los pasivos financieros, pues sí podrían condicionar el que nosotros lo revisásemos. Excelente. Bueno, esas serían un poco las preguntas que yo tenía preparadas aquí en el día de hoy. Muchísimas gracias, Hugo, por acompañarnos y bueno, pues a nuestros clientes y a nuestros suscriptores invitarles a que pues bueno, continúen viendo este tipo de contenido de valor de la mano de especialistas de primer nivel como Hugo Kuzaki. Gracias por tu tiempo. Gracias.